Hola amigos de la sobremesa, ¿qué tal? Muchas gracias por continuar con nosotros como cada semana. Un programa desde la mesa de comedor de Jorge González Durán, que como siempre está aquí a mi derecha, a mi diestra, ¿verdad? A tu diestra, A mi sí. diestra. Preferiría estar yo en la siniestra. A la siniestra. Creo que es el papel que me Bueno, él correspondería tiene mejor. cierta fama de ser Derecho. Óyeme, Derecho. derecho. Sí. Raimundo King. Raimundo King de la Rosa. Muchas Gusto en gracias. saludarte. ¿Cómo estás, Raimundo? Qué Muy gusto bien. tenerte aquí en esta sobremesa. No, al contrario, para mí es un honor. Disculpen, ya se había venido posponiendo este momento, ¿no? De estar con usted, maestro González Durán, con nuestro amigo Julio César, en esta sobremesa. Que bueno, ha habido antecedentes. Anteriormente, pues ya habíamos estado Hace con como un ustedes. año más o menos. Más o menos un año cuando estaba el la proceso interna del PRI. de Así la es. interna del partido. Y bueno, a partir de ese momento pues han habido muchos sucesos. Y ha llovido mucho, ¿no? trascendentales, En 12 meses Es que ha pasado de todo. de Ya todo. tenemos ya más de un año desde... ¿Cuándo comenzamos? En septiembre comenzamos, septiembre de 2015. Y uno de nuestros invitados en esa parte del proceso interno de los partidos del PRI, entre ellos, fue Raimundo King. ¿Qué pasó, Raimundo? Tú estabas perfilado para ser candidato del PRI al gobierno del estado. No resultaste, resultó Mauricio Góngora y vino una campaña que, pues atípica hasta cierto punto, ¿no? El 5 de junio, pues el resultado electoral no le fue favorable al PRI y ahora se vive una nueva etapa en Quintana Roo. ¿Cómo lo asume Raimundo King en lo particular? ¿Cómo lo asume Raimundo King, dirigente del PRI? ¿Y qué actitud tiene? ¿Les cayó de sorpresa esta situación, Raimundo? A ti en lo particular. Bueno, mira, Jorge, desde aquel momento, ¿no?, que nosotros participamos para pues poder tener acceso a esa enorme responsabilidad y honor de ser candidato a gobernador de Quintana Roo, teníamos pues muy claras las reglas, pero también respetando el derecho legítimo de los demás aspirantes y que al final pues nada más uno podría representarnos. Finalmente recayó en la persona de Mauricio Góngora, un priista destacado, un priista que ha hecho una gran labor y que en ese momento pues le correspondió, ¿no?, de abanderar a nuestro partido en la elección de gobernador, y en donde todos nos sumamos con la institucionalidad y sobre todo con el pleno respeto, ¿no?, de poder hacer un equipo en unidad y poder nosotros sumarnos a ese proyecto que era la gobernatura de Quintana Roo. Sin embargo, pues hubieron sucesos que es de conocimiento público, en donde, bueno, donde siempre hay fractura en el PRI por lo general. Te puedo hablar casi de un 99%, tenemos descalabros electorales, y esto no ha sido un hecho que se haya suscitado para Quintana Roo. Lo Hubo fractura. podemos, sí, claro, podemos hacer un recuento en diferentes ejemplos que ha pasado a lo largo de la historia de nuestro partido, y que bueno, ahora se vio reflejado ante una fractura en donde yo lo he mencionado en reiteradas ocasiones. El PRI perdió contra el PRI. No nos ganó el PAN, no nos ganó el PRD. El PRI tiene la mayor plataforma y los mejores cuadros políticos, la mejor propuesta, y que había un ejercicio de gobierno que, si bien generaba polémica en algunos asuntos en especial, como todos los gobiernos, ¿no?, a veces hay decisiones que generan pues ciertas resistencias. Bueno, no era el caso excepcional, pero que todo iba en marchas hacia un triunfo contundente. Se descompone en el momento cuando hay una escisión, y en el caso del propio Carlos Joaquín, que hay que reconocerlo, pues que era un actor político importante, con una trayectoria importante, y que no podíamos nosotros darnos el lujo, ni con él, ni con ningún priista que pudiese salirse de las filas del tricolor, porque ante una contienda cerrada, porque ya había un antecedente muy importante en las elecciones de gobernador que ameritaba un gran esfuerzo en donde prevaleciera la inclusión y la unidad. No se entendió, y al final no se tomaron las decisiones necesarias, y bueno,
yo no me gustaría caer en el hubiera, pero sí en esta autorreflexión crítica para poder nosotros entonces tener una posición distinta y aprender de estos mismos errores. Entonces ahí es donde nosotros creemos que inicia, ¿no?, un proceso en donde finalmente pues nos llevó a un resultado adverso el pasado 5 de junio. Oye, Ramiro, no lo hemos visto públicamente, pero de manera interna ya se dio esta autocrítica de por qué fue lo que pasó el 5 de junio, cuáles fueron los elementos que causaron esa derrota. Ya se dio esa autocrítica, ya se establecieron los mecanismos, los planes para salir de esa situación, o todavía tampoco se hace la tarea. Seguimos en el proceso, sí se ha iniciado desde el comienzo, tuvimos reuniones con la estructura, hemos mantenido contacto con diferentes actores políticos, he recorrido todo el estado, los 11 municipios nuevamente, y bueno, el que podamos nosotros escuchar todas las voces en una nueva etapa, en una nueva historia, en un nuevo rumbo para nuestro partido, en la que podamos verdaderamente construir la unidad. Pero ¿cómo se construye la unidad? Con respeto, con inclusión, el que podamos trabajar a favor de nuestro partido y en el que las decisiones se den en función a los consensos. Es un ejercicio democrático en la que tenemos un alto reto, no es fácil llevarlo a la práctica, pero también tenemos un acompañamiento firme y decidido por parte del Comité Ejecutivo Nacional para que de esta manera pueda transitar nuestro partido en esta nueva circunstancia inédita en donde ahora no somos gobierno. Por eso yo mencionaba hace un momento que era sumamente prioritario que nosotros pudiéramos haber hecho en esa campaña o en ese proceso interno el enorme ejercicio de unidad, y lo decían en su momento el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Fabio Beltrones, precisamente por los antecedentes de que en una fractura el PRI se ve en condiciones desfavorables y que además ya había un llamado de atención muy fuerte por parte de la ciudadanía de que hubiera por primera vez la alternancia en Quintana Roo. Esa lectura debimos de haberla tenido muy claro, porque desde la elección de Joaquín Henry, si ustedes bien recuerdan, claro, fue una elección complicada, una elección en donde hubo una participación y donde la ciudadanía empezaba a reclamar la alternancia. Posteriormente con Félix González también hubo una elección muy cerrada en la gubernatura y que también habían voces de la ciudadanía que reclamaban la alternancia. De ahí vino la elección de Roberto Borges, que si bien se ganó con un amplio margen, también hubieron pues momentos en donde ya no hubo un contrincante enfrente. No significa que nos demos por derrotados si hubiera estado, el hubiera no existe, pero también ya eran momentos en que la sociedad quintanarroense empezaba a generar un movimiento de algo distinto al Partido Revolucionario Institucional, y que no es malo. Uno como líder del Partido Revolucionario Institucional, desde luego que fuimos por el triunfo, pero también ahorita en esta autorreflexión los llamados se venían dando desde hace varios procesos electorales, y que bueno, se combinó ante una fractura al interior de nuestro partido para que bueno, finalmente no tuviéramos el resultado favorable. Roberto Borges tuvo que ver en esa fractura. No necesariamente. Roberto Borges pues era como gobernador el jefe político en el estado, efectivamente tenía él la conducción y el poder abrir la participación de todos aquellos que tenían el derecho legítimo de participar o de aspirar a ser el candidato a gobernador. A toro pasado tampoco es hacer prejuicios o juzgamientos. Finalmente la historia pondrá cada actor, cada acción en su lugar, pero al final también todos somos responsables, porque somos gente política, somos profesionales, somos gente madura que entiende las reglas, que entiende muy bien en el momento que estamos participando, y que en ese sentido yo creo que tenemos juntos que asumir este proceso que vivimos y que ahora también juntos tenemos que recuperar.
hay una cultura, el PRI creó una cultura política en el país y naturalmente en Quintana Roo, una cultura política basada en el clientelismo, es decir, en dar para que estén contigo en términos generales, simplificándolo, ¿no? Si tú quieres de manera muy hasta grosera podía ser, ¿no? Te doy para que estés conmigo. ¿Cómo construir esta unidad que tú mencionas sin romper o rompiendo esta cultura política que ha permeado en las bases priistas? ¿Se podrá recomponer esta actitud, esta manera de hacer política? ¿Los priistas podrán decir, estoy con mi partido, aunque no me dé? Fíjate que una de las prácticas que tú señalas del clientelismo, pues también no podemos tapar el sol con un dedo. Es cierto que hay prácticas en donde se busca a través de ciertos apoyos el que podamos tener ciertas simpatías. Estas prácticas finalmente se dan en todos los partidos políticos, pero también es algo que lastima a la sociedad, es algo que rechaza de forma categórica la ciudadanía, y tan es así que podrán utilizar programas sociales, podrán utilizar de manera tendenciosa ciertos beneficios que por derecho le corresponden a la ciudadanía para poder condicionar su voto. Esos tiempos son del pasado y lo hemos vivido de manera contundente en la época contemporánea del país. Hoy la ciudadanía está consciente y bien informada del valor de su voto y lo hace valer. En función a esto, el PRI tiene muy claro que estas prácticas quedaron en el pasado, que no podemos nosotros consecuentar la misma, una, por lo anteriormente mencionado, ¿no?, que es un hecho que lastima a la sociedad, y segundo, que no hay recurso que alcance para que podamos nosotros hacer este tipo de prácticas. Lo que nosotros necesitamos es recuperar en la autorreflexión ese gran orgullo priista que hoy nuestro partido sigue siendo la primera fuerza política en el Estado, es el que mayor cobertura tiene, el que mayor plataforma, el que mejores cuadros distinguidos que puedan representar a la sociedad se encuentran dentro de las filas del priismo. Lo que se requiere ahora es que verdaderamente nos conduzcamos con una enorme responsabilidad, con una enorme madurez, que vayamos más allá de los intereses particulares y de grupo que son los que dividen verdaderamente el partido, y que privilegiemos el interés superior que se llama el PRI, más allá de nombres, más allá de fobias o de revanchismos políticos, o de que queramos o que creamos que somos la opción emanada del cielo para poder conducir los rumbos de un partido político. Aquí el PRI somos todos. En el PRI, en consenso, debemos de tomar las decisiones para que podamos entonces conducirlo hacia la ruta que todos esperamos, sobre todo con ese antecedente de que somos un partido político fuerte, que somos un partido político que tiene propuesta, que somos un partido político que tiene representación, ya que también se ganaron 10 de 15 distritos en alianza con el Verde y Nueva Alianza, que se ganaron 8 de 11 municipios y que seguimos vigentes, y que en esta circunstancia inédita de no tener el partido en el gobierno nos va a permitir a poder consolidar los verdaderos liderazgos, el que se haga un trabajo verdadero de cercanía y de beneficio social para que finalmente podamos nosotros fortalecer a este gran partido que es el de mayor historia y de mayores resultados. Desde afuera, Raimundo, se ven pues por lo menos 3 PRIs, el que se fue o el que está con Carlos Joaquín, el que tú diriges de manera formal y el de otros grupos que buscan tu salida del PRI. ¿Cómo amalgamar esas 3? ¿Cuál es tu reto en ese sentido? Yo creo que el PRI que se fue ya con la idea de tener un proyecto diferente ya al PRI. Esa es mi percepción. Desde luego, regresar. Yo creo que no. Yo creo que no los veo regresando, pero sí veo en algunos sectores
sobre todo en el tema con Carlos Joaquín ha habido pues un diálogo no fluido, ha fallado la interlocución. Ha habido respeto. Pero sí ha habido respeto y vemos o creemos en percepción que hay una buena voluntad, porque tampoco hemos sentido un golpeteo ni una intromisión, y eso para nosotros pues es una buena señal. Pero sí te reitero aquí en esta reunión que falta mayor oficio político, falta mayor interlocución. El PRI, lo he dicho desde el primer minuto que tuvimos el resultado que no nos favorecía, que íbamos a ser factor de gobernabilidad, que íbamos nosotros a apoyar todo aquello que coincida en el desarrollo de Quintana Roo, que íbamos a hacer una oposición responsable, pero firme en la defensa también de los reclamos y de las demandas de la sociedad. Y así nos hemos comportado en estos últimos meses, en donde hemos nosotros argumentado cuando sí debemos apoyar y cuando no, lo señalamos, y tan claro es así que hemos nosotros dicho de manera frontal que han habido errores de inicio, como el despido masivo de muchos trabajadores en Chetumal, y la gran mayoría de ellos que creyeron en el mal llamado cambio, porque la verdad el decir un cambio es otra connotación que podemos decirlo, ¿no? Pero al final yo creo que lo que tenemos que hacer es coincidir, privilegiar el diálogo, privilegiar los acuerdos, y en donde al final podamos nosotros hacer un lado los revanchismos políticos, el pleito entre partidos y actores políticos, porque eso precisamente es lo que la sociedad tiene cansada y tiene mal calificado a los políticos de cualquier partido, y que por ello tenemos que reivindicarlo con resultados, con trabajo, pero sobre todo con acuerdos que nos lleven finalmente a sumar esfuerzos. Hay un tema interesante, creo yo. Tú, como dirigente estatal del PRI, ¿has tenido contacto, has convocado alguna reunión a los exgobernadores de Quintana Roo? Porque de alguna manera ellos llegaron a estos cargos por el PRI. Afortunadamente vive, pues casi todos viven. Todos viven, comenzando sí, por don Jesús Martínez Ros, comenzando sí, por y luego Pedro Joaquín Codwell. Sí, maestro, sí, la verdad. ¿Has tenido contacto con ellos? Por supuesto que sí, con todos. Desde don Jesús Martínez, he tenido contacto con don Pedro Joaquín, ahora coincidimos en el Consejo Político Nacional, con don Miguel Borge, desde luego, también con el ingeniero Mario Villanueva. A través de algunas cartas hemos coincidido para que pues podamos tener sus vivencias y bueno, sus puntos de vista, con Félix González, con el licenciado Joaquín Hendrix, con Roberto Borge también. Entonces con todos hemos tenido la oportunidad de platicar, y que bueno, para nosotros es una postura o planteamientos que ellos hacen con esa vasta experiencia de haber tenido, ¿no?, la jefatura de un estado, ¿no? Entonces es sumamente importante que tengamos ese tipo de acercamiento, y no solo con ellos, también con los expresidentes del partido, con expresidentes municipales, con la clase política. Es cierto que aún falta todavía mucho por hacer. Vamos a seguir reforzando el acercamiento con la militancia, con la clase política, para que podamos incluir todas esas voces, para que finalmente, sin ningún titubeo, podamos conducir el rumbo de nuestro partido para el próximo 2018. Regresando a tu pregunta, ¿no?, sobre esos tres PRIs que tú visualizas. Bueno, un PRI, mencioné, del que se fue, difícilmente veo que regrese, porque se nota que van teniendo acuerdos con quienes les brindaron su confianza y que los llevó a la elección. Pero bueno, nosotros tampoco como partido estamos cerrados, vamos a seguir escuchando y vamos a seguir nosotros incluyendo a todo aquel que pueda abonar a favor de nuestro partido. De los grupos que señalan lo contrario, ¿no?, a lo que actualmente estamos en la dirigencia del partido, pues es respetable su opinión. Desde luego que yo no voy a descalificar esas posiciones, al contrario, las tengo que escuchar,
las tengo que recoger, todas las críticas y las descalificaciones tenemos nosotros que recogerlas, pero las que más podemos nosotros contar son las que vengan con propuestas, que vengan en la inclusión y que finalmente no tener ninguna posición redentora, al contrario, lo que tenemos que hacer es sumarnos a este gran esfuerzo del Partido de Revolución Institucional y que en la diversidad de las ideas también nos hace un gran partido político. No necesariamente tenemos que pensar igual, pero hay reglas, hay estatutos, hay canones de la política que se tienen que privilegiar, y ante eso es lo que nos va a permitir la conducción del PRI independientemente de la pluralidad en el pensamiento. ¿Estás firme en el PRI, en el liderazgo del PRI? Bueno, estatutariamente estoy firme, fui elegido para un periodo que vence en abril del 2018. Hemos tenido diálogo con el Comité Ejecutivo Nacional y así ha sido su decisión, que se respeten los estatutos y que podamos nosotros cumplimentar pues este periodo en el cual para nosotros representa un enorme reto, una enorme responsabilidad, pero también un gran honor y un privilegio. ¿Qué se puede esperar electoralmente? ¿Qué pueden esperar los priistas en el 2018 en un escenario en el que se ve pues Morena pues ligeramente punteando las encuestas, después el PAN y ahí muy terciado el tema con el PAN, el Morena y el PRI, y con un presidente de la República pues con los índices populares pues, por los suelos, ¿no? ¿Qué puede esperar? ¿Qué pueden esperar los priistas para el 2018 en este contexto? Complementando, abonando a la pregunta de Julio, el 2018 va a ser un año clave para el futuro de nuestro país. Van a ver, creo que no se ha concretado la redistritación, ¿verdad? Van a ver, hasta ahora se habla de 4 diputaciones federales para Quintana Roo, 2 senadores, más 1 de primera minoría, en fin, ¿no? ¿Cómo va a seleccionar el PRI a sus candidatos? ¿Los va a hacer de acuerdo con el verde? ¿Van a ser priistas? ¿Se va a mantener esta alianza PRI-verde? En fin, es muy amplia la pregunta. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, en este caso, Julio, nosotros nos estamos preparando para que podamos hacer una renovación. Lo mencionó el líder Ochoa, lo he mencionado también de manera insistente. Vienen las presidencias municipales sí, también. Sí, así viene es. una elección concurrente Claro. por primera vez, donde van a haber alcaldías, donde van a haber diputaciones federales, senadurías y presidencia de la República. Aquí es importante señalar de que nosotros estamos convencidos en el proceso de transformación de nuestro país, a pesar de que haya en la inmediatez rechazo a ciertas acciones de gobierno, en la cual, han venido señalando diferentes fuentes en donde hay un decremento, ¿no?, en la opinión pública hacia nuestros presidentes o en alguno de nuestros gobernantes. Yo creo que esto se irá asentando. El PRI está haciendo su labor para que podamos también saber transmitir de los alcances de un gobierno responsable, para que también en el mediano y en el largo plazo se vean los beneficios que tanto espera la sociedad, y el haber tenido la valentía contra la popularidad de tomar las riendas y de poder asumir la enorme responsabilidad de conducir al país y poder tener reforma laboral, reforma en educación, reforma en telecomunicaciones, en fin, las 13 reformas estructurales que muchos la fueron posponiendo y que no podíamos nosotros permitir. Recordemos que el PRI del siglo XX es quien construyó a México, y en el siglo XXI el PRI es el quien nos está transformando, y en ese tenor nosotros vamos a enarbolar lo que verdaderamente estamos trabajando en pro de la sociedad, para que entonces los ciudadanos sepan que se está haciendo un ejercicio gubernamental responsable, que van a haber beneficios. A partir de eso, que es una de las tareas más apremiantes, más complicadas, para que podamos tener una opinión favorable, el PRI se prepara. En el tema local, desde luego que tenemos que no solamente tener en primer lugar la unidad,
porque te insisto, si no la hay, el PRI es muy difícil, ya derivado a su compleja organización, a su enorme participación y a su gran diversidad en el pensamiento. Entonces, ese es otro trabajo político que tenemos nosotros que realizar para que, bueno, verdaderamente vayamos por el mismo camino y podamos nosotros entonces convencer y recuperar la confianza ciudadana. ¿Se mantendrá la alianza con el Verde? Hacia allá voy. Ahora, en el tema de las definiciones, pues hay descalificaciones de que si el PRI ya está con el Verde, que si el Verde está haciendo lo suyo, que si el Verde va a dominar y que está entregado el Estado. Eso realmente es una especulación nociva y mal dirigida, especialmente por aquellos que quieren secuestrar al partido por intereses particulares. Eso no lo vamos a permitir. El PRI tiene que hacer su labor. El presidente Enrique Peña Nieto y el líder Enrique Ochoa han sido claros y contundentes. El PRI tiene que hacer su labor, se tiene que posicionar, tenemos que trabajar y construir en la unidad, tenemos que ir nuevamente a las bases y poder nosotros tener la mejor oferta política para que entonces podamos continuar como la primera opción para poder ganar en el próximo proceso electoral 2018. ¿No aspirarías a ¿Qué está tener un cargo haciendo, de elección popular ¿qué está haciendo el Verde? 2018? No, por el momento no, maestro. Por el momento mi responsabilidad es estar al frente del partido y poder tener las condiciones para que quienes tengan el mayor posicionamiento y reflejen, no en las encuestas, que ya todos estamos hartos de esas encuestas, ¿no? De que dicen fulanito va arriba, sotanito por acá. A veces le atinan las encuestas. A veces No, sí. vamos a hacer ejercicios en donde los que nos garanticen cercanía con la gente, que verdaderamente haya empatía y podamos tener el triunfo. Esos van a ser los candidatos y candidatas, porque también no dejemos de ver la paridad de género que hemos nosotros impulsado de manera decisiva con el presidente Enrique Peña Nieto en la pasada legislatura. El PRI fue quien verdaderamente pudo concretar esta paridad de género y que va a seguir evolucionando para empoderar no solamente a las mujeres, sino también a los jóvenes. Bueno, entonces estas alianzas seguramente seguirán, pero el PRI está haciendo su labor, el Verde está haciendo su labor, y qué bueno que lo está haciendo, porque entonces nos fortalecemos ambos y que seguramente iremos en la alianza en el 2018 y sumaremos nuestros capitales políticos y nuestros actores políticos para todavía engrandecer esa propuesta que vamos a tener en el 2018. ¿Hay propuestas del PRI que planteadas al gobierno de Carlos Joaquín? Por supuesto que han habido, para que las incluya en el plan de gobierno. Pero por supuesto que han habido propuestas, tan es así que vemos, simplemente nos damos una revisada ahorita en la agenda legislativa, mientras los otros partidos políticos están concentrados en el revanchismo político, en el aspecto mediático de la descalificación, para decir, miren, estos son más corruptos que nosotros, o que estén entretenidos en esa situación de seguir polarizando a la sociedad para ese pleito en la que ya está cansada la sociedad. Creo que ahí están desperdiciando su tiempo, mientras el PRI está avanzando de forma productiva con iniciativas de fondo, que muchas de ellas las congelan o las detienen porque son asuntos trascendentales, pero que al final la están viendo cómo enarbolar electoralmente cuestiones que no deben de ser detenidas. Por ejemplo, el PRI ya propuso la creación, a través del grupo parlamentario del PRI, la creación del sistema estatal anticorrupción, desde luego alineado a la iniciativa federal que ya está aprobada y la cual un servidor como diputado federal participó en esa reforma, y que ya en esta actual legislatura y en el Senado se han aprobado sus leyes secundarias para poder finalmente concretarlo, y hay que homologar la legislación estatal y que será, respecto. exactamente, y que será un órgano muy eficaz, derivado a los alcances y a la participación de los ciudadanos, para que sean vigilantes y para que también ¿Y cómo va aquí estas leyes? puedan ser las sanciones
con mayor rigor. Ya la presentamos la reforma constitucional, ya subió al orden del día y bueno, esperemos la voluntad también de los demás partidos políticos, porque bueno, ellos son los que tienen las comisiones preponderantes en la Cámara y que bueno, esperemos le den la celeridad necesaria para poder ya contar con estos mecanismos y podamos realmente combatir la corrupción, que es uno de los aspectos que más han lastimado y han detenido el desarrollo de cualquier sociedad. Eso es uno de los puntos torales en la agenda política de nuestro partido y que ha sido una propuesta que hemos ya presentado, sumado desde luego a otras más, como el que podamos tener mayores beneficios inmediatos a la economía familiar. Se dice fácil, pero ¿cómo lo traducimos para que finalmente se vean reflejados en tus bolsillos? En eso tenemos que trabajar y el Partido Revolucionario Institucional ha planteado no solamente el que podamos tener más y mejores empleos, que de ahí parte también mucho la calidad de vida, sino que podamos contar con mecanismos en donde los grupos más vulnerables, como madres solteras, jóvenes, gente de la tercera edad, gente discapacitada, puedan tener mayores y mejores atención. Esas acciones, maestro Julio, es la que hemos venido nosotros impulsando, y por otro es el que tengamos realmente una reactivación económica del sur del estado. Muchos sabemos el rezago que hay en el sur de Quintana Roo, o más, no muchos, todos sabemos lo que hay en el rezago en el sur del estado, pero nadie ha dicho cómo debemos entonces concretarlo. El PRI ya hizo un primer planteamiento ante una propuesta que tiene que ser integral de los tres órdenes de gobierno para que pueda realmente facilitarlo. ¿Y qué ha hecho el PRI? El poder nosotros generar un círculo virtuoso en la que podamos tener autoconsumo, en el que podamos nosotros tener incentivos fiscales a aquellos empresarios que tienen un alto consumo derivado principalmente de nuestra actividad económica, que es el turismo. Entonces que el sur sea el gran proveedor. Se dice fácil, es cierto, se necesitan generar políticas públicas muy amplias, pero hemos dado el primer paso. Como el presidente Enrique Peña Nieto es priista, los priistas de Quintana Roo, sobre todo los legisladores, van a seguir pugnando ante él para que apoye al desarrollo de Quintana Roo. Por supuesto. Aunque el gobernador no sea priista. No tiene que ver nada el tema de los partidos políticos ni de los colores. El presidente de la República gobierna para todos, tan es así que hemos visto la visita del gobierno federal y de sus titulares de manera muy continua, fortaleciendo y apoyando al gobierno de Carlos Joaquín, y esto pues nos demuestra que está separado un tema de partido político con el ejercicio de gobierno. Para concluir por mi parte, ¿ves al exgobernador Roberto Borges sometido a juicio? Bueno, primero hay que ver qué es lo que le están denunciando, porque nada más hemos visto a través de los medios informativos que se le acusa de tal cosa o de otra, y finalmente todavía ayer o antier salen con que no tiene nada de fondo, que es un tema administrativo. Yo no he tenido acceso a esta misma información, no quisiera ser irresponsable en prejuiciar antes a un exgobernante, y sobre todo emanado de las filas del PRI. Lo único que sí puedo decir es que hay que darle el derecho que está consagrada en la Constitución, de la presunción de la inocencia, y que serán las autoridades correspondientes quienes lo van a determinar. Hasta ese momento nosotros no podemos adelantar, ni mucho menos prejuzgar ni a él ni a ningún ciudadano. Por ello nosotros estaremos muy atentos a lo que vaya pasando y al proceso que se le vaya a seguir. Lo que sí queda muy claro es que el PRI no va a solapar ningún acto de corrupción de nadie, ni de ningún político, ni de ningún ciudadano, ni de ningún partido político. Muy bien, Raimundo King de la Rosa, diputado y presidente del PRI en Quintana Roo. Muchas gracias por estar con nosotros en la sobremesa. No, al contrario, gracias Julio, gracias maestro Jorge, gracias a ti, por la de oportunidad. nuevo. Aquí sabemos que tiene una gran repercusión y lo importante aquí es que se escuchen las posiciones, que se escuchen las maneras de pensar y que finalmente la ciudadanía tenga un criterio en función, desde luego, pues
de lo expresado aquí en esta sobremesa. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Un gusto. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros aquí en la sobremesa, como cada semana desde el comedor de Jorge González Durán. No olviden que estamos en todas las redes sociales como La Sobremesa y también en el portal palcoquintanarroense.com. Hasta la próxima.